Que el Señor les bendiga. Qué alegres hemos estado celebrando, ¿verdad? Bueno, yo he estado feliz, la verdad, celebrando a nuestros niños este día. Yo investigué un poquito de qué se trataba el famoso Día del Niño, ¿verdad? Y les cuento que no se celebra en todos los países el mismo día. Después de la Segunda Guerra Mundial, resulta que muchos niños quedaron realmente lastimados y fueron afectados. Y entonces, en 1950, entre 1950 y 52, la UNESCO propuso que hubiera un día en todos los países en que se hiciera una celebración especial para los niños, para hacer una como concientización en los corazones de los adultos de la importancia de los niños y todos los derechos que como seres humanos ellos tienen, ¿verdad? Eso fue apenas hace unos 70 años, 60 y pico de años. Pero fíjense que la palabra de Dios es antes que todo. Y la palabra de Dios ya tenía que se tenía que celebrar a los niños y tratarlos de una manera especial desde hace muchos miles de años. Y de eso vamos a hablar hoy, cómo la palabra de Dios trajeron su Biblia, ¿sí? La Biblia no es un libro más, es el libro, nuestro libro, la carta de amor de nuestro Padre. El Señor nos habla aquí de verdades para nuestro corazón. El tema le puse como título Corazón de Niño. No voy a hablar de los niños que se fueron ahorita a reflexionar. Voy a hablar de todos los niños que estamos aquí. Hoy en la mañana veía en Facebook, alguien me mandó algo que me gustó para compartir con ustedes. Era de una señora que debe tener como sus 70 y pico años, no vi exactamente la edad, pero por el físico que tenía, le calculo entre los 70 y los 80. Y dice que ella era una gimnasta antes de la Segunda Guerra Mundial y quería ir a las Olimpiadas a competir y la guerra se lo impidió. Y entonces, pero ella no desistió en su corazón de lograr aquel sueño de niña. Y resulta que ahora a esa avanzada edad logró destacar como gimnasta. Es la gimnasta más vieja del mundo y aparece en los libros de récord Guinness. Y ahí aparecía ella haciendo ejercicios. Yo me quedé boquiabierta de verla a la viejita dando volteretas en las barras y haciendo paradillas. Impresionante. Pero el Señor me hablaba a través de eso. Ella conservó su corazón de niño, por lo menos en esa área. Ella no envejeció en esa área, sino que vio hacia el futuro con corazón de niña y dijo, voy a ser gimnasta y voy a aparecer. Y de la manera más inesperada logró ser reconocida como tal, ¿verdad? Al final de su vida. Hoy vamos a hablar de Marcos 10:14. ¿Me acompañan? Esta cita, yo elegí el evangelista Marcos, pero también la van a encontrar ustedes, está en Mateo 19, del 13 al 15, y también está el evangelio de Lucas, del capítulo 18, 15 al 17. Yo siempre he visto que cuando el Señor quiere hablarnos de algo, Él no lo deja escrito solo en un lugar. Es como cuando uno quiere dejar un mensaje a alguien y se preocupa de dejarlo en la cocina, en la mesa de noche, en el escritorio. Por todos lados deja unos papelitos para que la persona que uno quiere que le llegue el mensaje, lo lea. De hecho, hoy he visto en algunas oportunidades a los carros, los jóvenes, cuando cumplen aniversario de novios o es una celebración, he visto los carros cubiertos de papelitos, ¿verdad? De una persona que ama, dejando un papelito para todos, para que el otro se entere de cuán amado es, ¿sí o no? Bueno, pues nuestro Padre, esta cita, se ha ocupado de dejarla en diferentes lugares escrita, porque Él quiere que estemos atentos a ella. ¿Ya la tienen? Marcos 10, del 13 al 16, la vamos a leer todos. Y le presentaban niños para que los tocase. A Jesús le presentaban los niños. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Quiénes eran los que reprendían?
Los discípulos, o sea, los que estaban cerca de Jesús, los que le seguían, los que habían escuchado el mensaje, se oponían a que los niños se acercaran a Jesús. Viéndolo Jesús, se indignó. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál fue el sentimiento de Jesús? ¿Cuál fue su respuesta ante esta oposición de los discípulos? Indignación. Tuvo un enojo en su corazón, un enojo contra esta situación, no contra las personas, pero sí contra la situación que estaba sucediendo. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Quiero que pongamos atención en el versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo se debe recibir el reino de Dios? Ahora nos vamos a ir un poquito más atrás en el capítulo 9 siempre de Marcos. Capítulo 9, versículo 35. Entonces él es Jesús, se sentó y llamó a los 12, o sea, los que estaban más cercanos a él, los que él llamó por nombre, para que estuvieran cerca de él y para compartirles la verdad de la palabra. Les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño. ¿Qué fue aquel que tomó? Y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Quería tomar las dos, porque en la primera cita de Marcos 10, el Señor dice que el reino se recibe como niño. Pero en el capítulo 9 dice otra cosa. Dice que un niño es, cuando recibimos a un niño, es como recibir a Jesucristo mismo. Y más allá de solo recibir a Jesucristo, recibimos al Padre que le envió en nuestros corazones. Con esto vamos a hablar hoy de este corazón de niño que tenemos todos. Amén. La palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, aparece en niños, con diferentes circunstancias. La vida es un proceso en el que ninguno podemos saltarnos ninguno de los pasos de la vida para poder llegar a un estadio, sino que es un proceso en el que tenemos todos que ir paso a paso. Fuimos hechos dentro del vientre de nuestra madre. Eso fue la forma que el Señor escogió de ponernos en el vientre. Y dice la palabra que cuando estábamos en el vientre, el Señor nos tejía. Algunos de ustedes tal vez han visto o tienen la capacidad, como mi hermana Evelyn, ella teje, yo sé que teje, y hay otras muchas que yo sé que tejen muy lindo. El tejer es una actividad de detalle, de esmero. No sé las palabras, no me vienen las palabras, pero realmente necesita ponerle el amor y a lo que se está haciendo para que aquello salga hermoso, para que tenga el tamaño que debe tener, para que debe tener toda la misma puntada. Pues el Señor dice que Él nos tejía en el vientre de nuestra madre. Pero luego que hemos sido formados adentro, venimos y se dice, dio a luz. Salimos de ese vientre a la luz de la vida y empezamos ese proceso de crecimiento. Hoy pasaron aquí primero niños chiquitos de 1 año, luego son de 2, luego son de 3 y vamos midiendo el tiempo de nuestro crecimiento por años hasta que llegamos a viejos. Y hay viejos de diferentes edades, pero para llegar a esa edad no nos pudimos saltar el 1er año de vida, ni el 5º, ni el 10º. Tuvimos que pasar por ahí. Siempre somos la misma persona, pero vamos cambiando a través de la vida. Siempre somos valiosos para Dios.
siempre. Quiero pedirle a mi hermano que si puede poner el video, no es un video, es una sesión de fotografía, y mientras lo pasan les quiero contar. Tuve la oportunidad de ir a una reunión donde nos hablaron de la vida y presentaron fotografías de cómo empieza la vida. Y la vida empieza cuando papá y mamá se unen y vienen muchos espermatozoides para fecundar a un óvulo. Esta es la primera parte. Luego, de todos esos, porque son miles de espermatozoides que entran, uno solo entra. Y en el momento que entra, la siguiente fotografía, en el óvulo, se cierra el óvulo para no permitir más entrada de espermatozoides. Y en ese instante nos explicaba la persona que era una científica. Fíjense que el proceso de la reproducción de la célula, dice siempre todas las demás células se reproducen duplicándose, pero la célula humana en el mismo instante que entra se parte en dos. Y un lado va a ser nuestra cabeza y nuestra parte anterior, y la otra parte ya está determinado dónde va a ir la columna, toda nuestra parte posterior, en el mismo instante de la concepción. Y en ese mismo instante, el bebé, que ya es una persona, se adhiere al cuerpo de la madre, ese óvulo con ese espermatozoide. Yo les estoy explicando muy, así muy, ¿cómo se diría la palabra, Ángel? ¿Cómo? Muy genéricamente. Ahí nos explicaron más científicamente. Ustedes vayan y investiguen en los libros, pero van a ver que así es. Se fecunda y en ese mismo momento ya es una persona y es el bebé el que toma el control del cuerpo de la madre para que la madre le supla todos los nutrientes y todo lo que necesita para que esa vida siga para adelante. Desde este momento que entra, usted ya es usted. Ahí está ya usted completo. ¡Qué maravilla! Y sigue creciendo. Por favor, las siguientes. Aquí dice que es de 8 semanas. Luego sigue más adelante el otro proceso, va creciendo. Ahora que les toman fotografías, sigamos adelante. Aquí a un bebé que se ve poquito, pero ya está mayorcito. Miren, este se está ya chupando su dedito. Este ya está pocas semanas antes de nacer. Sigamos. Y aquí ya nació. Usted pasó por todo ese proceso. Usted fue tejido en el vientre de su mamá con las manos de Dios, pero desde el primer momento usted ya era usted. Y para mí eso me impactó. Nunca lo había visto así. Yo soy la misma que cuando tenía 3 años o 2 años. Soy la misma que fui creciendo y tuve 8 o 9 años. Luego crecí más y fui una jovencita, una adolescente, y luego fui una joven más adulta, y así sucesivamente hasta la vejez, y seguiremos adelante hasta el día de nuestra mente. Desde el momento que somos concebidos hasta el último día somos la misma persona, pero Dios desde el primer momento dice su palabra, y aún antes, con amor eterno te he amado. Desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo te conocía, le dijo él a Jeremías. En Isaías 46:3, por favor, busquen ustedes la cita en su Biblia. Y yo los invito, subráyenla. Subrayen esto porque esta palabra es para cada uno de nosotros el día de hoy. Isaías es un profeta mesiánico. Él habla de todo de lo de Jesús, de cómo va a ser que va a venir muchos años más adelante, pero también es el profeta para nosotros que nos anuncia promesas y verdades. Aquí dice una profecía para la casa de Jacob e Israel, pero esta profecía es también para mí en lo personal. Dice, escuchadme. Eso quiere decir, abre tus oídos y recibe lo que te voy a decir. Escúchame. Y no vamos a decir casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, sino tú que estás aquí sentado, escúchame, te dice el Señor. Tú que has sido llevada por mí desde el vientre, haz tuya la palabra. Porque ahí dice, tú has sido llevada por Dios desde el vientre, cargada desde la matriz. Aún
hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, y yo os sostendré, y yo os libraré. El Señor ha estado por mí, por ti, con nosotros desde aún antes de nacer. Él ha estado ahí, nos ha sostenido. Si tú estás aquí hoy, recuerda que no es casualidad. No estás aquí porque, ay, qué bueno, mi mamá sí me recibió, qué bueno, gracias a Dios. Pero fue más allá, porque el Señor desde antes de que tú nacieras, Él te sostuvo, te dio la vida, te ha cuidado, aún en los momentos en que tú ni siquiera has estado consciente. Él ha estado ahí por ti, te ha sostenido, te ha protegido, te ha provisto. Y a veces nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero Él dice, así como lo he hecho hasta el día de hoy, lo seguiré haciendo. Veo caras jóvenes, muy jóvenes, y otras que ya no estamos tan jóvenes. Pero el Señor nos dice aquí, cuando nuestro pelo se llene de canas o cuando ya no tengamos ni un pelo, Él lo seguirá haciendo. Él nos seguirá cargando, nos seguirá sosteniendo, liberando, cuidando. Miren qué palabra, qué profecía de amor del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Cuando te sientas de bajón, vea la palabra y recuérdate lo que Él te ha dicho el día de hoy. Él seguirá cuidando de ti, cargándote, llevándote en sus brazos. Amén. Cuando Jesús les abrió, volvemos a la cita que es la cita que el Señor me puso este día para compartir en Marcos. Les dijo, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándole en sus brazos los bendecía y poniendo las manos sobre ella. Yo me recordaba al leer esta cita, me acordé de Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes de Nicodemo en Juan 3? Nicodemo era un hombre que conocía muy bien las escrituras. Era uno de los ancianos de Israel, era un rabí. Era un maestro de la palabra, no como nosotros que nos sabemos un poco de la palabra. Ser un rabí en Israel es que se la conocían de memoria. Y luego que la habían expulgado y escudriñado y la tenían bien puesta en su mente y en su corazón. Y este Nicodemo va porque él ve señales en Jesús que no ha visto en otro. Y llega con la duda, ¿será este el que viene de parte de Dios? Y se lo pregunta a Jesús mismo. Él no quería llegar con otro para que le dijera, sí, yo vi o yo entendí. No, él quería ir a hablar con Jesús mismo y recibir de Jesús la respuesta. Y cuando va a hablar con Jesús, se encuentra que Jesús le da una respuesta que el pobre Nicodemo no entiende. Porque Jesús le dice, en verdad te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es esto mismo. Si tú no te haces como niño, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios no puedes entrar en él si no tienes un corazón de niño. Y entonces nos preguntaríamos, igual que hizo Nicodemo con Jesús, ¿y cómo es eso? ¿Será que me tengo que volver a meter dentro del vientre de mi madre? ¿Cómo se hace un hombre de 60 años o un hombrón como está aquí José? Ya, ¿de cuántos años tenés ya, amigo? 18, para volver a entrar en el vientre de su madre. Miren el tamaño de Astrid, qué difícil sería. O un Pedro, Luis Pedro con Gaby, o un Juancho conmigo, imposible. Eso es imposible humanamente. Pero Jesús entonces toma la palabra y se lleva a Nicodemo al Antiguo Testamento, trayéndole a la memoria una escritura. Cuando vean al Hijo de Dios levantado, así como levantaron la serpiente en el desierto, y le dice, el que crea en mí, vivirá. El que cree en mí. Y le explica que nacer de nuevo es creer en el que ha sido enviado. Así que, mi hermano, si tú has creído en Jesucristo, tú ya has nacido de nuevo. Y estás pasando por alguna etapa de la niñez. Para creer se necesita ser niño y dejar la razón aparte, porque las cosas de Dios, Él nos las explica y nos las da en entendimiento. Pero la fe es un regalo de Dios
que no viene por mucho pensar o por mucho leer o por mucho estudiar. La fe es el corazón del niño que confía en su padre. Y vamos a ir pensando un poquito qué significaron estas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Dejad que vengan a mí. Lo primero que viene a mi corazón es, Dios nos valora desde niños, desde antes de nacer. Lo vemos en la palabra, cuando empieza la Biblia, empieza hablando de generaciones. ¿Quién fue el padre? ¿Quién fue el hijo? Y ese hijo dio vida a otro hijo, y ese otro hijo dio vida a otro hijo, y así van sucesivamente. Las generaciones nos muestran que Dios el camino que usa para traer la vida es los padres. Amén. No puede haber, ahora hay cosas que se hacen los científicos, y eso será motivo de otra prédica que podremos hablar. El hombre está jugando a ser Dios y está manipulando la vida. Pero la forma en que Dios lo ha dispuesto es a través de un papá y una mamá traernos a la existencia. Amén. La promesa que le dio Dios a Abraham fue de un hijo. Cuando Dios le dice que lo va a bendecir, Abraham le dice, ¿y para qué quiero yo tanto? Estoy parafraseando. Que me des si yo no tengo a quién heredarle, no tengo hijos. Y Dios le dice, no, le dice, yo te voy a dar un hijo te va a nacer a ti. La promesa de la bendición empezaba por traerle sucesión, una sucesión. Y le dice, no vas a ser papá de uno, vas a ser papá de familias, de generaciones, y en ti, le dijo Abraham, serán benditas las familias de la tierra. ¿Cómo se habrá sentido Abraham ante eso cuando ya tenía 90 y pico de años y estaba su esposa estéril? Es increíble pensar que Dios pudiera hacer algo así, pero Dios lo hizo y él le creyó a Dios. Otro niño que aparece, que se menciona en las escrituras, es Moisés. Moisés estaba destinado a la muerte desde antes de nacer. En el país donde él vivía, donde vivían sus papás, Jocabed y Amram, que eran de la tribu de Leví, el faraón había dado un decreto y había dicho que todos los niños que nacieran debían de ser muertos. Algo así como hoy en China se decreta que todas las niñas no deben de nacer. Si es varón, que nazca. Si es niña, ya no. Hay países como Finlandia, creo que es, donde ya no hay niños con síndrome de Down. ¿Y cómo es que le hicieron? No es que haya avanzado la medicina quitando el síndrome de Down, sino que ahora con las cosas y exámenes que hay, pueden ver si el niño viene con síndrome de Down y lo matan antes de nacer. Por eso que ya no hay síndrome de Down. Matan. Este niño, Moisés, estaba destinado porque había uno que había dicho, todos los varones de Israel que los tiren, que los maten, las parteras. Pero en estas citas, yo les pido anoten las citas y después ustedes vayan a leerlas. Dice que las parteras temían a Dios, las parteras egipcias temían a Dios y no le hicieron caso a la orden del faraón. Por eso se salvó Moisés, porque alguien con temor de Dios dijo, yo no voy a obedecer una ley que me manda a matar. Y fíjense, no eran del pueblo de Dios, eran egipcias. Y esas parteras, Dios las bendijo. Ahí dice, Dios las prosperó porque tuvieron temor de Él. Consideraron que la vida, consideraron que el Dios Todopoderoso era más fuerte que cualquier rey humano. Y decidieron obedecerlo, aún a costa de que podían sufrir un castigo. De hecho, fueron llamadas por el faraón y ellas les dicen, mire, es que nosotros llegamos tarde porque las hebreas son muy fuertes y ya cuando llegamos ya nacieron solitos los niños y ya no necesitan partera. Entonces ahí viene el faraón y dice, bueno, entonces a los que encuentren los tiran al río. Pero ahí vemos también la mamá de Moisés. No fue cualquier mamá, fue una mamá llena de valor de Dios. Defendió a su hijo. Lo escondieron ella con su marido por 3 meses.
¿Cómo hicieron para que el niño no se oyera su llanto? Yo no me imagino cómo debe ser quedar un niño en una situación de temor y de angustia que pueden llegar, te lo pueden arrebatar para tirarlo a un río y matarlo. Pero dice que su mamá vio a ese bebé, lo vieron tan hermoso que ellos dijeron, no, esto no puede ser así. Y yo veo más allá. Seguramente que estos hombres y esta mujer tenían algún tipo de relación con Dios y sabían que Dios los iba a sustentar. Vemos la historia de Moisés, es una vida de milagro tras milagro para preservar su vida. Y así ha sido la nuestra, mis hermanos. Así ha sido la nuestra. ¿Cuántas veces el Señor nos ha preservado de tanto mal y de tantas cosas que el enemigo ha querido arrebatar? Otro niño, Sansón. Otro niño, Samuel. Samuel, el primer profeta del Altísimo. ¿Saben ustedes cómo vino a la vida Samuel? Porque su mamá estaba desesperada porque no podía tener bebés. Y fue a los pies de Jesús llorando. Y llorando tanto que dice que el que era el sacerdote de ese tiempo pensó que estaba borracha. Y ella dijo, no estoy borracha, estoy desesperada porque no tengo un hijo. Y yo se lo he estado pidiendo al Señor. Eso es en el capítulo de 1 Samuel 1:11. Pero luego la vemos en el mismo capítulo, versículos 27 y 28, cuando ella dice, este niño fue por el que yo oré y Dios me lo dio. Y yo ahora se lo entrego a él. Esa mujer clamó por un hijo porque poder ser parte de la creación de Dios es una bendición grandísima. Las que hemos sido madres lo sabemos. Sabemos que traer a la vida a alguien es ser colaboradora con el Señor en el proceso de la creación. Y cuando un niño viene a nuestros brazos, sabemos también que ese niño no nos pertenece. Aunque el Señor nos lo da para cuidarlo por un poco de su vida, una temporada, ese niño no es nuestro. Ese niño tiene un destino propio que Dios lo ha fijado y lo ha llamado a ser su hijo y a sentarse a la mesa con él. Y nosotros debemos de ser como esa mujer, como la madre de Moisés, las madres que están aquí, mujeres esforzadas y valientes, que sembremos en el corazón de nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios. Estoy hablando de cómo el Señor a través de la palabra nos muestra el valor de la vida de los hombres desde antes de la concepción, desde niños. Jeremías, un profeta, el profeta grandísimo de Dios, que le dice el Señor, antes que tú nacieras, antes de que existiera uno de tus días, yo ya te había escogido y te había destinado a que seas profeta de las naciones. Y entonces el pobre Jeremías se queda tartajo y le dice, ay Señor, es que yo no sé hablar. No me digas que no sabes hablar. Vas a ir para adelante y vas a decir lo que yo te diga. Así debe de haber dicho Jeremías ante esa respuesta. Pero Dios lo escogió desde antes de nacer. Igual que a nosotros Dios nos ha escogido. El Señor nos dice que nosotros no somos cualquier cosa. Hemos sido hijos amados, escogidos por Él. Y Él nos dice que volteemos nuestra mirada y veamos a la roca de la cual fuimos tomados. No vinimos de mono. Yo lo digo muchas veces aquí. Desterremos esa idea. Vinimos de Dios. Él puso su esencia en nosotros. Él nos dio el aliento de vida. Lucas, llegando al Nuevo Testamento, nos habla de Juan el Bautista. Y dice que el niño saltó dentro del vientre de su madre cuando escuchó la voz de su prima María, que la llegó a visitar. El niño saltó de gozo dentro de él, porque el Espíritu Santo de la Virgen venía llena del Espíritu Santo, venía en su vientre con Jesús, y el niño que estaba en el otro vientre lo pudo percibir. Los niños son muy sensibles a la presencia de Dios. Los bebés. Vaya usted a ver a un bebé recién nacido y usted ve ahí algo de Dios en ellos. Y los chiquitos, la forma en que se expresan, la forma en que se ríen, la forma en que juegan, podemos ver en sus ojos, podemos ver en sus juegos, en sus respuestas, ese toque de la presencia de Dios. Pero cuando vamos creciendo, en alguna manera, nuestro corazón se va a veces como
cerrando, endureciendo y dejamos de oír aquella voz preciosa de nuestro amado Padre. No se los impidáis, le dijo a sus discípulos. Y aquí quiero que veamos, cuando leemos el texto, es Jesús que le está hablando a sus discípulos, pero antes de entrar a hablarles a sus discípulos sobre los niños y que ellos les impidieran que los niños se acercaran, los fariseos habían llegado con Jesús a tentarle para decirle que si era lícito o no el divorcio. Y Jesús les dice que no, que Él desde el principio, el que nos crió, los hizo uno. Y que así no fue en el principio, que el matrimonio debe de permanecer. Inmediatamente es que sucede esto. Y entonces los discípulos son los que les impiden a los niños acercarse al Señor. Aquí quiero que veamos dos cosas importantísimas. Uno, sus discípulos son los que causan el estorbo. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, los adultos que ya tenemos el Espíritu Santo, nos volvemos religiosos, con leyes, y somos estorbadores para que los niños se acerquen al Señor. La misma familia que tanto ama, y de eso voy a hablar más adelante, podría ser el obstáculo para que un niño se acerque a Dios o para que un adulto tenga un corazón herido, un corazón de niño que está herido. Y aquí salta la pregunta, ¿cómo es que entramos en el reino de Dios? Y la palabra nos dice, Jesús nos dice que el que nace de nuevo es por la fe en Jesús. ¿Y cómo se tiene la fe? ¿Oír qué? Por oír la palabra. Y la palabra no cualquier palabra, la palabra de Dios. La fe viene como un resultado de oír del mensaje del evangelio, de la verdad de la palabra. Así es como la misma palabra nos va trayendo convicción el Espíritu Santo. A medida que conocemos, la palabra nos va transformando, nos va limpiando, nos va renovando. Usted cuando vino a Jesucristo le predicaron la palabra, le predicaron el mensaje de Jesús hecho hombre para salvación. Y a veces ni entendemos realmente cuál es ese mensaje. Nos quedamos que sí y damos el primer paso de fe. Pero conforme seguimos llenándonos de la palabra del Señor, el Señor viene trayendo revelaciones profundas de la palabra. Y nuestra fe, que empieza como una semilla, va creciendo y va siéndose más grande en el Señor. Por eso es que Jesús se indignó, porque ¿cómo es posible que el que ya ha tenido la bendición de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, le ponga un estorbo a uno que está pequeño y que no sabe nada de Él? Si tú ya has tenido un encuentro con Jesucristo, tú no puedes impedirle a otro, con reglas, con limitaciones, con situaciones de la vida, que se acerque a Jesús. Más bien quítate de en medio y deja que el otro pase. Eso es un punto por el que Jesús se indignó con sus discípulos, porque ellos ya habían tenido un encuentro personal y se lo impidían a otros, estorbándoles. Repito, Dios nos conoce desde antes de nacer, pero también hay alguien ahí que sabe cuánto Dios nos ama, sabe a lo que estamos llamados. Y Él quiere destrozar la obra de Dios al mismo tiempo que empieza el vientre de la madre. Así como Dios nos ama desde antes de nacer y nos forma en el vientre de la madre, Satanás está ahí para destrozar toda vida que está formada. Incluso Él es el que influye en la mente de los hombres para que hoy haya tanta destrucción de la vida de infantes. Él viene a estorbar, a matar, a destruir. Juan 10:10. Vámonos a Malaquías 2:15, por favor. Cuando la tienen me dicen amén. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es con el que cierra el Antiguo Testamento. Y Malaquías es un profeta que nos habla, que el Señor habla a través de él,
diciéndole al pueblo, me han abandonado. Y aquí en este versículo habla de una de las causas que van a impedir que ese pueblo escuche a Dios por 400 años. Y dice Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Y la pregunta, ¿por qué hizo uno? ¿Por qué de dos hizo uno? Porque se está refiriendo al matrimonio. De dos hizo uno. ¿Por qué? Y dice ahí algo muy importante. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. La obra de la destrucción de Satanás no empieza cuando el niño nace, empieza antes, cuando destruye al matrimonio. Cuando logra romper el vínculo del pacto matrimonial entre los esposos, empieza una destrucción que alcanza a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, va a alcanzar a generaciones, no a una persona. Por eso, cuando usted, jovencito o jovencita que está aquí, busca pareja, usted vaya a los pies de Jesús y pregúntele y pídele al Señor que le traiga a usted ese hombre y esa mujer a la que usted va a hacer feliz, no a la que lo va a hacer feliz a usted, que es muy diferente. ¿A quién quieres tú que yo le dé toda la bendición que tú me has dado? Y cuando el Señor ponga esa persona, va a haber unidad y va a haber continuidad y bendición para los hijos. Pero vamos tan equivocados que buscamos aquel que me va a hacer feliz a mí. Y nadie me puede hacer feliz a mí más que el Señor. Solo tú me haces feliz, dice una alabanza. Solo Dios hace al hombre feliz. Sin Él no hay felicidad posible. Por eso la destrucción del ser humano empieza aún antes de nacer, porque empieza en la familia. Otro mal está descrito en Levítico 18:21 y escogí citas del Antiguo Testamento para que vean que esto no es nuevo. Las tretas de Satanás son las mismas, es un viejo mañoso y terrible, Satanás, pero está vencido y derrotado. En la cruz fue vencido y derrotado. Y Jesús le quitó las llaves del reino. Amén. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, Él nos ha dado el poder para echarlo fuera en su nombre y para vivir como hijos victoriosos. Pero muchas a veces estamos como que no lo sabemos. En Levítico 18:21, Dios hablándole a su pueblo les dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Ofrecer a un niño al fuego o pasarlo por fuego, no crean que era nada más que ponían una candelita y pasaban al niño encima de la candelita. No. Ofrecer a un niño a Moloc, cuando uno estudia las costumbres de los pueblos antiguos, se horroriza de esto que hacían. Cogían a los bebés más hermosos y en una estatua de un dios pagano que estaba puesta en el fuego, que era de metal, ponían al bebé sobre los brazos de esa estatua. El niño se calcinaba ahí. Nos parece monstruoso, ¿verdad? Eso era pasar a los niños por el fuego. Pero hoy se hace la misma barbarie con los bebés no nacidos. El aborto es el Moloc del día de hoy. Se entregan a los niños en función, porque ¿saben por qué le ofrecían a Moloc los niños? Para ellos obtener bendición. Un padre ponía a sus hijos en las manos de Moloc porque pensaba, si yo le ofrezco a este niño, a este Dios, me va a venir bendición, me van a bendecir mis cosechas, voy a tener más dinero. ¿Cuál es la causa del aborto? El egoísmo del hombre. Buscar más para sí mismo. Terrible. O sea, esto no es nuevo, es diferente forma, pero es lo mismo. Destrucción de la vida. Y esta otra cita en el Salmo 106, el versículo 37 y 38 dice, sacrificaron sus hijas y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con
sangre. No solo es el aborto. Muchas parejas hoy en día deciden no tener hijos. Venden sus hijos a cambio de una mejor casa, un mejor carro, poder viajar, poder tener comodidad, no estorbos que nos quiten los niños a medianoche el sueño. A mí cuando leí estas dos citas, se me encogió el corazón de verdad, porque yo sé que no es el mal ya de nosotros, pero es importante reflexionarlo porque está pasando a nuestro alrededor. Es la realidad del mundo de hoy. Y a veces los cristianos estamos como inconscientes de que esto está pasando. Y que el corazón del Padre, miren lo que dice en las dos. La primera dice, no contamines así el nombre de Dios, se contamina el nombre de Dios. Y luego miren, la tierra se llena fue contaminada con sangre. Y dice la palabra que la sangre de los justos clama. Nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tanta tristeza, tanta desolación, tanta destrucción? El mundo no está mal porque Dios le mande males. El mundo está mal porque el hombre se los ha buscado. Porque el hombre ha permitido y ha abierto las puertas para que Satanás robe, mate y destruya. Y la misericordia de Dios se ha elongado y por eso aún no hemos sido destruidos. Porque su misericordia es maravillosa. Este es el tiempo de hacer un llamado, como decía Juan José aquí, a todos aquellos que nosotros sabemos que aún no conocen al Señor. Invitémoslos. No sabemos en qué momento esa palabra puede dar un clic de encender la fe en el corazón de cada uno. Y esto produce un resultado en el corazón de los hombres. Un corazón dividido. El mal lo que quiere es impedir que el hombre conozca a Dios. Pero si ya lo conocemos, ¿qué quiere el enemigo con nosotros? Porque dice la palabra que el enemigo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿A quiénes quiere devorar? Quiere devorar a ti que eres un hijo de Dios, a ti que eres un hijo de Dios, a ti o a ti o a ti. Nos quiere devorar a nosotros los que ya somos de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es su interés? Que ninguno se salve y destruir la obra de Dios en nosotros. Y eso lo logra cuando el enemigo pone trabas en el corazón del ser humano. Cuando venimos a Cristo somos trasladados de un lugar de muerte, de tinieblas, de oscuridad, al reino del nombre del Hijo amado de Dios. Somos trasladados, pero vamos llenos todavía de muchas cosas que tienen que ser limpiadas y transformadas en nosotros. Por eso es que muchas veces, aunque ya hemos sido trasladados, todavía nuestro corazón no está íntegro. Íntegro en el sentido de que nuestra mente, nuestras emociones y sentimientos y nuestro espíritu estén alineados a la palabra de Dios. Y hay en nosotros como un dualismo. Queremos ser de Dios, pero nos dejamos llevar mucho de las emociones. O queremos ser de Dios, pero nos llegamos a dejar mucho de los razonamientos. Queremos ser de Dios, pero tenemos temor porque tal vez Dios me va a quitar algo. Pregunto, ¿a alguno de ustedes le ha pasado algo así? ¿En alguna oportunidad? Hay un dualismo porque nuestro corazón, aunque ya estamos de este lado, todavía no hay esa integridad y el reino de Dios tiene que llegar y cumplir de sernos uno, de que nuestro corazón se unifique y sea directo al corazón del Padre. Amén. ¿Cuáles son las causas por las que tenemos un corazón dividido entre la carne y el espíritu? Como dice Romanos 7, Pablo dice, yo mismo veo en mí que queriendo hacer esto, hago la otra cosa. Pobre de mí, miserable de mí, dice Pablo. Pero él dice, gracias doy a Dios, porque pregunta, él mismo se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo es quien nos libra de este cuerpo de muerte, de este corazón dividido, de esta dualidad de nuestro corazón. Y vamos a hablar qué es recibir el reino de Dios como un niño. Esto ya se los hablé un poquito. Hay cosas que nos impiden ser como niños y aceptar la verdad de quienes somos. Dios nos dice,
eres amado. ¿Y cuánto nos cuesta aceptar que soy amada? ¿Cuánto me cuesta aceptar que yo tengo el valor? No cualquier valor, la sangre preciosa de Jesús, que soy valioso. ¿Cuánto me cuesta aceptar que no tengo que hacer nada más para ganarme el cielo? Que ya todo fue dado por Él en la cruz. Que lo que tengo que hacer es recibir. Miren esa verdad, ¿cuánto nos ha costado que entre en nuestro interior? No tenemos, el bebé que nace, él no está preguntando si me aman o no me aman. Él se deja abrazar, se deja besar, se deja que le den la pacha y más aún, no solo se deja. Cuando tiene hambre, ¿qué hace? ¡Ah! Y grita a medianoche. ¿Qué le importa que sea las 3 de la mañana, las 4, las 5? A la hora que sea, grita. Y la mamá llega a darle de comer. La mamá lo cambia, la mamá lo... ¿Y nosotros? Recién nacidos en el Señor, ¿cómo nos cuesta aceptar los besos, abrazos, caricias de nuestro Padre? Así está nuestro corazón muchas veces ya estando del lado del reino de Dios. ¿Y sabes cuál es lo que dice el Señor? No pongas estorbo. No impidáis, quiere decir, no le pongas estorbo al niño que hay en ti. Vamos a hablar de mí misma, primero de mí. Amén. Cuando digo de mí es de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de todos. Cada uno lo toma para sí. No te pongas estorbo a ti mismo. Y si hay un estorbo, si usted tiene una mesa atravesada en el camino de su casa, ¿qué hace usted? Usted la mira y ¿qué hace? Le da la vuelta. Ah, no. Otro viene y dice, ay, la mesa. Y ¡bum! Pasa con todo el... Pero ¿usted hace eso? ¿Qué hace usted si hay un traste, una mesa puesta en el camino de su casa? La agarra y la quita. ¿Sí o no? Ok, primero no pongamos estorbos. Si hay estorbos, quitémoslos. ¿Cuáles son los estorbos que pueden haber en nuestra vida? Orgullo, altanería, terquedad, perfeccionismo, miedo al rechazo, agresividad, temores, impaciencia, avaricia, lujuria, lascivia, lotería, va a decir. No, miren, puede ver todo esto en nuestro corazón, pero aquí es la importancia de que si los vemos, tenemos que quitarlos. Son puertas, mis hermanos, estos pecados. Algunas cosas son pecados y otras son cosas que fueron puestas en nosotros por nuestras mismas familias. Por eso les dije, ¿quiénes son los que han puesto estorbos? Nuestros mismos padres, las personas que nos rodean. Muchos niños que están, o adultos que están luchando por ser perfectos, es porque cuando eran niños, su mamá o su papá les decía, tienes que sacar 100 puntos. Llegaban con 90, no es suficiente, tienes que sacar 95. Llegaron con 95, no, tú puedes más, tú puedes 98. No es suficiente 98, saca 100 puntos. ¿Cómo se siente ese niño cuando es adulto? Está agotado. Pero aparte de eso, ¿qué cree él que debe dar en todos lados? Siempre está en la milla extra. Si ya diste 50, da 60. Si ya diste 60, da 70. Nunca va a ser suficiente. No para el otro, para él mismo. Siempre va a sentir en su corazón que siempre está a menos cuarto. No sé si me estoy explicando. El perfeccionismo a veces es una fortaleza que hay en nuestro corazón, que no es que nosotros la hayamos inventado, es alguien que nos gritó, tienes que ser perfecto. Pero tú no puedes ser perfecto por ti mismo. Pero Cristo en ti te hace perfecto, te hace santo más que perfecto. Te ha apartado para Dios y te limpia y te transforma para llevarte a la altura de Él mismo, a su estatura de perfección. Amén. No es una obra tuya. Quítate eso, quítate ese estorbo de la mente. El miedo al rechazo. Si un papá nos ha rechazado, una mamá nos ha rechazado, tenemos miedo a que también la sociedad nos rechace. Nos sentimos que no somos lo que deberíamos de ser. Nos vemos ante el espejo y nos sentimos que no somos tan bonitas. Nos vemos en el colegio y vemos a todos los demás mejores que nosotros. Hay una falta de aprecio a nuestro propio ser, porque no hemos entendido
que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Que yo no soy una obra de la casualidad, sino que fui hecha de una manera única. Y que la vida de Dios fue puesta en mí. Todas estas puertas o estorbos, o hay que quitarlos o hay que cerrarlas. Porque a través de ellas, Satanás encuentra asidero en nuestras vidas para robar la gloria de Dios, para matar y destruir nuestro corazón y nuestra relación y las relaciones que están alrededor. Mis hermanos, ¿me estoy explicando? Y el Señor nos advierte, el camino del necio le parece derecho en su opinión. Si hoy el Señor te está hablando, no te creas que tú estás muy bien. Si el Señor trajo este mensaje es porque Él sabe que necesitamos dejar nuestras maneras de ser. Y luego dice el Salmo 78:8, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Está hablando de Israel, que aunque Dios les mostró grandezas, aunque Dios les habló personalmente, al final ellos hicieron lo que ellos quisieron. No seamos igual que ellos. El Antiguo Testamento tiene un mensaje de enseñanza tremendo para nosotros, del pueblo de Israel. Ellos, habiendo visto el poder de Dios de primera mano, persistieron en sus propias necedades. Mis hermanos, no persistamos en nuestros propios pensamientos, en nuestras necesidades, en pensar que como yo ya lo hice así 100 veces, así es como se hace. Preguntémosle al Señor. Entonces, el Señor les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no les pongáis estorbo. Quita de los estorbos del corazón, porque necesitamos llegar a los brazos de Jesús, que es el único lugar donde podemos ser sanados, restaurados, ser íntegros completamente en Él. Y vamos a ir a cada cita que tengo aquí. Yo escribí solo la primera parte. 1 Corintios 13:12 nos habla que estando ya en el reino, si queremos ser como niños, tenemos que vernos como en un espejo en la palabra. La palabra de Dios es un espejo. Si tú quieres conocerte realmente, tienes que meterte en la palabra de Dios para que Él te muestre tu realidad y sobre todo para que te muestre quién es Él. Viéndolo a Él, te miras a ti mismo, pero viéndolo a Él, se te olvida quién eres y puedes recibir su amor. ¿Tienen ya 1 Corintios 13:12? Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo les está hablando a los principiantes de Corintios diciéndoles, nosotros, hoy nos cuesta entender esto porque nuestros espejos son bastante fieles, pero en el tiempo de Pablo eran unos metales que los pulían muy bien y se miraba uno bastante torcido, no se miraba uno realmente como era. La palabra de Dios es como un espejo que a veces no nos permite ver totalmente la realidad de cómo somos nosotros. Pero a medida que vamos caminando, se nos van quitando los velos, el Señor va trayendo entendimiento, vamos no solo siendo conocidos, sino conociendo. Y llegará el día en que veremos tal cual somos. Y el vernos tal cual somos nos dará un gozo eterno, porque veremos verdaderamente la obra maravillosa de Dios hecha en nosotros. La siguiente cita es 2 Corintios 8:9. ¿La tienen? 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Mis hermanos, los que estamos aquí, la mayoría, si no todos, ya conocemos la gracia de Dios. La hemos experimentado. No la conocemos porque alguien me contó, sino que podemos decir como la samaritana, yo he tenido un encuentro con Cristo y Él me dijo yo quién era. Y Él me cambió. Ya le conozco y he sentido su gracia. Y eso es una esperanza tremenda para cualquier cosa que todavía pudiera haber en nuestro corazón. El Dios que me conoce, tal cual soy,
está dispuesto a quitar cualquier impedimento para que lleguemos a la meta. Eso es una seguridad tremenda para nuestras vidas, ¿o no? Amén. Juan 6:35, Jesús hablando y dándose a conocer. Él dice de sí mismo algo maravilloso aquí. ¿La tienen? Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando hay estorbos en nuestra vida, cuando hay faltantes en nuestro corazón, la respuesta es Jesús. El único que tiene el pan que calma toda hambre y que quita toda sed, el agua que quita toda sed, es Jesús. A Jesús lo seguían las multitudes, dice, porque un día Jesús vino, multiplicó el pan. Tenían uno de sus discípulos unos pocos panes y unos pocos peces, y él lo multiplicó y les dio de comer. Esa noche cambió de lugar y se fue del otro lado. Y los que habían comido el pan y los peces, al ver que a Jesús no estaba, se fueron del otro lado detrás de él. ¿Se recuerdan de esa historia? Y cuando está delante de él, Jesús les dice: ustedes me buscaron por el pan que se comieron anoche. Porque me imagino que era el primer pan que habían ellos comido de esa calidad. Ellos nunca habían comido un pan tan delicioso, ni unos pescados asados a las brasas como los que Jesús les dio esa noche. Y al día siguiente dijeron: vámonos detrás para que volvamos a comer. Y Jesús les dice: no me busquen por eso. Jesús es tan poderoso que nos puede dar todas las cosas materiales que anhele en nuestro corazón. Él puede darnos una casa linda, un carro precioso, los viajes, un bienestar. Pero mis hermanos, esa no es la comida que debemos de buscar. Jesús es la comida que necesitamos. Él es el pan verdadero. Trabajemos, dice él, por ese pan. El pan que Jesús da, lo da de gratis, la salvación. Pero después tenemos que poner todo nuestro corazón en buscarle, en obedecerle, en seguirle, en creerle a cada momento. Y Él da su espíritu para que lo hagamos. Hijo mío, te dice hoy el Señor, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Hoy estás aquí y el Señor te llama hijo. La semana pasada nos exhortaron a que cuando oremos digamos Padre. Decirle a Dios, Dios se lo podemos decir. Pero el que ha tenido un encuentro con Él sabe que su papá es Dios, pero que a Él le gusta que le digan Padre. Y Él te dice: no te llamo ni siervo ni amigo, eres mi hijo. Hijo mío, ponme atención a lo que te digo. A cada uno el Señor nos ha hablado esta mañana de diferente manera, eso creo yo. Porque Él sabe la necesidad que cada uno tenemos. Así que mis hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Con eso empezó Jesús su ministerio. Hablando de una profecía de Él en Isaías, también Isaías 61. Y Él ha venido para liberar al cautivo, para sanar al enfermo, para recuperar el corazón íntegro de cada uno de nosotros para Dios, para ofrecérselo al Padre. Ninguno, dijo, Dios no quiere que se pierda ninguno de los que le ha dado a Jesús. Y Él es nuestro abogado que está delante del Padre intercediendo por nosotros de día y de noche. Y en este mundo tenemos una batalla o muerte con el enemigo. Pero mis hermanos, no estamos solos. Tenemos el Espíritu de Dios, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Amén. Démosle gloria al Señor y estemos seguros que Él está con nosotros. Él quiere llevarnos a la meta. Él no se ha cansado de nosotros. Cada momento de nuestra vida, en cada instante está ahí. Si confías, echa fuera el temor y recibe la bondad de su amor que te lleva al arrepentimiento.
Saca fuera toda raíz de amargura, que no dejes que se crezcan en ti las raíces de amargura. Mis hermanos, yo me encuentro luchando a cada momento. El Señor está trayendo a mi memoria muchas cosas que he permitido yo que estén ahí. Pero ¿saben cuál ha sido mi victoria estos últimos tiempos? Que en cuanto lo miro, en lugar de ponerme a chillar y a lamerme las heridas como que soy un chuchito abandonado, no, Padre, gracias. Gracias porque me recuerdas que ahí estabas conmigo cuando yo sufrí esto. Y en el nombre de Jesús, yo, Padre, te pido perdón porque he permitido que este resentimiento crezca en mi corazón. Y yo lo rechazo en tu nombre, lo echo fuera. Y Padre, declaro que soy más que victoriosa que en ti. Y Señor, yo perdono a esa persona que me hizo esta lastimadura. La perdono en tu nombre. Miren, no se trata de sentimientos, se trata de fe. Y cuando hacemos las obras de la fe, somos liberados, somos victoriosos, recibimos la bondad del amor de Dios y el mal es deshecho en nuestras vidas. Él dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Si alguno de ustedes es un niño cansado y agobiado, puede llegar a los pies de Jesús a dejar su carga y Él nos levanta. Miren, su palabra es para hoy, es segura. Den el perdón. Él nos dice: si quiero ser tú libre, suelta tus derechos, deja de ser el juez de otros, deja de poner las cargas sobre otros. Del otro me voy a ocupar yo, dice el Señor. No es tu ocupación, es mi ocupación el otro, porque el otro es tan amado por mí como tú lo eres de mí. Entonces, si Jesús es mi Señor, mis derechos le pertenecen, mis derechos a estar enojado, mis derechos a estar resentido, mis derechos a todo lo que yo pueda decir, a estar enojada, qué sé yo. Es una cuestión de o es mi Señor o no lo es. Pero si es mi Señor, no solo mi Salvador, puedo decirle: tienes razón, Señor, no tengo este derecho, es tuyo, lo rindo ante ti. Amén. Y liberar, soltar al que me ha herido, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, a la iglesia, mis hermanos, a los pastores con los que estén enojados, a los ministros con los que estén disgustados, qué sé yo, aquel que no les ha dado lo que usted cree que se merecía, pues suéltelo, porque en todo ha intervenido Dios para bien de nosotros. Todo lo que ha pasado, aún lo malo, Dios lo está usando para formar nuestro carácter, para hacernos firmes, para hacernos fuertes. Amén. Y para que brille la luz de Cristo en nosotros. Y Él dice: a quienes le remitiéramos los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Mi hermano, es probable que alguien pecó contra usted. Suéltelo. Usted no es el juez. Suéltelo. Porque si no, usted está ocupando el lugar de juez. Está dejando que la amargura crezca en su corazón y se está perdiendo, que es lo más importante, de la bendición de recibir el amor, la paz y todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Con esto termino y quisiera que oráramos. Los invito a que dejen todas sus cosas. Que cierres tus ojos un momento en la intimidad de tu corazón. Dice que cuando vayamos a orar, cerremos la puerta de nuestra habitación. Cierra tus ojos, no importa quién está a tu derecha o quién está a tu izquierda. Si hoy el Señor te trajo a la mente algún dolor, algún estorbo en tu corazón que te impide ser como niño, que te impide ser confiado en el Señor, que te impide recibir su bendición, hoy tú le puedes decir: Padre, aquí está mi corazón. Tengo el corazón partido. Me he descubierto, Señor, en esa dualidad que hay todavía en mí. Y vengo a ti, Padre. A ti, Padre, que eres Dios Todopoderoso, que me conoces como nadie me conoce, que sabes cuando me levanto, cuando me acuesto, que conoces mis dolores, mis tristezas, mis miedos, mis angustias.
yo te pongo mi corazón hoy ante ti, porque necesito que tú lo restaures plenamente, que pongas tus manos sobre mí y que me bendigas. Quiero ser como un niño, como una niña en tus brazos y dejarme amar, dejarme bendecir y cuidar por ti. Ministrame con tu paz, Señor. Yo hoy perdono. He visto recuerdos de dolor en mi corazón, que hoy, Señor, los pongo a tus pies, extendiendo perdón, pero también pidiéndote perdón por la amargura que dejé que creciera en mí, por esos pensamientos que en lugar de llevarlos a ti, los he guardado. Limpia mi alma, limpia mi memoria, sana mi corazón. Dame un corazón íntegro, Señor, para caminar en ti. Que no se me olvide nunca lo que tú me has dicho hoy, que desde antes de nacer tú estás conmigo, que lo has hecho a lo largo de mi vida y que lo seguirás haciendo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Jesús.